Ahí está la grabación. ¿Cierto? Vamos, antes de partir con esta mesa, como red, y aquí voy a hablar a nombre de la red, ¿cierto? Nos enteramos del lamentable fallecimiento de la colega Magali Ahumada, que dio clases en distintas universidades y ahora estaba en la Universidad Autónoma de Chile, así que también nos plegamos a las condolencias de parte de las distintas universidades, del gremio, ¿cierto? Acompañando también en el sentir a la familia y a las amistades, personas cercanas de Magali. Y reconocer también los esfuerzos que ha hecho la red por generar este encuentro, destacando especialmente el trabajo del Grupo Semilla, como se dijo en la mañana, ¿cierto? Y en el Grupo Semilla tenemos que relevar y nombrar a las compañeras Paula Mestini, Blanca Tamés, que no la nombramos en la mañana cuando hablamos sobre el Grupo Semilla, Natalia Hernández, por supuesto, y nuestra querida Esperanza Gómez. Entonces, la idea es poder generar una reflexión, ahí se nos van a ir sumando compañeras que estaban también en la mañana, entre nomás que estamos partiendo, compañeras, nuevamente aquí. Y bien, la segunda mesa tiene una provocación, ¿cierto? Tiene un título que es, que la idea es un poco ir masticándolo como para poder conversar y tratarlo aquí. Y es una provocación bastante grande y sobre la cual hubieron algunos atisbos en la mañana en lo que conversamos. El título de esta mesa es Procesos políticos y democráticos en disputa. ¿Sí? Queremos que la reflexión, las palabras, ¿cierto?, estén situados desde ahí. Y tenemos 3 preguntas que van a ser gatillantes de la conversación que vamos a sostener ahora por la tarde, para el cual vuelvo a insistir que podamos hacer tal como lo hicimos durante la mañana, ¿cierto?, que tenemos los turnos de palabra, que hablemos de a uno, y quienes están en el Zoom también puedan solicitar la palabra para que no nos acoplemos en la transmisión y en la respectiva grabación del encuentro. Así como les decía, el título es Procesos políticos y democráticos en disputa, y las preguntas gatillantes como para conducir nomás e invitar a la reflexión son cuáles son los elementos del contexto regional que dan cuenta de las disputas por el control político y las distintas formas de autoridad. Tenemos también una segunda pregunta gatillante e invitamos a quienes se van sumando que puedan integrarse, no hay problema que recién estamos comenzando, sí, aperturamos un poquito el círculo y no quedamos en distintas posiciones. No se preocupen que les damos unos minutitos como para que puedan sumarse. ¿Cuáles son los elementos del contexto regional que dan cuenta de las disputas por el control político y las formas de autoridad? Sí, agradecemos el círculo porque ayuda a que nuestros compañeros del Zoom nos escuchen mejor. Entonces, por eso yo les agradezco. Bueno, aquí ya sabemos que el horario de la tarde es difícil. Aquí sacamos algún cafecito, algún tecito, que están en sus casas también, que puedan tomar algo que les active, ¿cierto? Agradecemos la disposición de que estén aquí, ¿cierto? En estas reflexiones certeras, logradoras, pero también muy esperanzadoras. Así que repito, para preguntar y para poder contextualizar a los compañeros y compañeras que se sumaron, ¿cierto? La mesa sobre procesos políticos y democráticos en disputa.
La primera pregunta gatillante tiene que ver con los elementos del contexto regional que dan cuenta de las disputas por el control político y las formas de autoridad. Tenemos una segunda pregunta que propone, ¿cierto?, Rico Semilla, y es ¿cómo pueden ser interpretados de forma crítica por los trabajadores y trabajadoras sociales, ¿cierto?, estos elementos del contexto regional? Y una tercera pregunta que está relacionada con los retos, que podamos identificar, reflexionar, acuerpar los retos para la crítica intercultural, descolonial del trabajo social. ¿Sí? ¿Puedo repetirlo un tiempo? Por supuesto. Nos proponen cuáles son los retos para la crítica, por un lado intercultural y también descolonial, ¿cierto?, del trabajo social frente a estos contextos regionales, ¿cierto?, y a estos proyectos políticos y democráticos que están en disputa. Yo creo que es un tema provocador, donde podemos ir reflexionando desde los sentires, también desde estas heridas que conversábamos en la mañana, por lo menos nosotros hemos pasado por un periodo de duelo después de lo que fue el 4 de septiembre, ¿cierto? Y aquí con esta mirada frente al avance de proyectos políticos derechamente fascistas, que amenazan con la seguridad, sin pensar en ese discurso de seguridad, pero con elementos que creíamos que más o menos compartíamos y que parece que no era tan así, ¿cierto? Los procesos políticos en España también nos están dando algunas miradas desde ahí, lo que pasaba en Argentina, en Perú, en cada una de nuestras territorias, ¿cierto? Que de alguna manera van generando la necesidad de que el trabajo social también pueda enfrentar estos temas, poder reflexionarlos y tratarlos. Así que queda abierta la palabra para quien quiera pueda empezar esta ronda y poder trabajar el tema. Oye, a mí lo que me agarra en relación a como poder instituyente y destituyente, de alguna manera, que fue lo que vivimos un poco en Chile a partir del estallido o de la revuelta popular, y que siento que en ese minuto en que se produjo todo esto, que además yo creo que casi todos los que estamos aquí somos parte activa de estar ahí como en la calle y todo, y de la fuerza y la potencia que se sintió y que pensamos que ya era por fin la ruptura con lo que veníamos viviendo, siento, como sistema y todo. Y siento que lo que pasó con el acuerdo llamado por la paz en ese minuto fue como una especie de quiebre, como querer volver a encauzar institucionalmente algo que a vista de esta institucionalidad, ¿cierto?, se había desbordado de algún momento. Entonces había sido como destituyente, ¿cierto? Y yo creo que ahí se produjo como el primer problema, desde mi punto de vista, ya como querer meter en una institucionalidad un movimiento que quería salirse y que quería refundar esa institucionalidad de alguna manera. Y ahí, cuando se firmó el acuerdo, igualmente pues seguimos en la revuelta, ¿cierto? Y todo, pero siento que con esto del plebiscito se volvieron a usar los mismos mecanismos que el poder instituido tenía para encauzar algo que quería destituir ese poder. Y yo siento que ahí hay algo que no sé si hemos podido tal vez como analizar más en profundidad de por qué tal vez no funcionó o tal vez no se aprobó, estoy hablando siempre del caso chileno, ¿no? Esta propuesta de nueva constitución. Porque en el fondo obligó a los movimientos sociales a meterse en una lógica institucional, incluso para la elección de representantes para esa convención, ¿ya? Y que obviamente aquellos que eran de organizaciones sociales tuvieron mucho más problemas para poder postularse como candidatos a esta convención. Y cuando se hace, ¿cierto?, cuando llegan personajes que supuestamente no cumplían con estos estándares institucionales, la tía Pikachu y así un montón de personajes que fueron como referentes del mundo social, también hubo una como de vuelta de ciertos sectores de la sociedad de que eso era poco serio, de que era como de que aquí era un circo, y se instaló como esa idea de la convención como un circo, y empezó todo un aparataje institucional mediático para, en el fondo, para quitarle validez a lo que estaba sucediendo. Con las consecuencias que después vimos, ¿no?, que es
rechazo de ese texto constitucional. Y luego volver definitivamente a una forma que ni siquiera había sido votada, como la elección de la convención mixta, en este caso con representantes del Congreso y con representantes electos, que sigue absolutamente la lógica anterior de partido. Entonces siento que hay algo en nosotros, y en todos, ¿no?, que nos da un poco de miedo lo destituyente, porque se desborda y no hay como mecanismo y algo para acoger eso destituyente, y al mismo tiempo queremos encauzarlo, y cuando eso ocurre se pierde la esencia de ese poder y el poder que tenía, ¿no? No sé si me voy a explicar, pero hay algo ahí que yo por lo menos le he estado dando harta vuelta para ver cómo hacerlo, porque generalmente hoy día tenemos un movimiento totalmente, de mi punto de vista, que nos desligamos, que no sabemos dónde están, quiénes eran los que nos juntábamos ahí, y siento que se perdió esa potencia con un partido republicano hoy día que está en un 26% de aprobación, tipo Bolsonaro, ¿no?, en el caso de Brasil, y en fin. Entonces, no sé cómo nosotros como trabajadores sociales nos posicionamos ahí también, como en ese debate, ¿no? Por ahí. Por acá y por acá. A propósito del tema que instala Liliana, ¿cierto? Lo hemos debatido literalmente Sí. en otras instancias. No sé si voy a enseñar una respuesta y para ser honesto, no estoy tomando partido por lo que voy a decir, pero es a propósito de ese análisis, ¿cierto? Que creo que parte de una premisa que hoy día sí la consideraría un poco errónea, porque también creo formar parte de ese colectivo que se engrupió con una visión de cambio. Yo me engrupí con una visión de cambio que pensé que era colectiva y parece que al final no era tan colectiva como creímos que era. Entonces, me pregunto a propósito de esos cuestionamientos, ¿cierto? Que parecen ser de una visión crítica a una institucionalidad, para la redundancia, instituida, ¿cierto? Si efectivamente lo que ocurre tras el movimiento efectivamente era una crítica al poder instituido. Y por ahí he visto como harto análisis, lo he leído y lo he escuchado en algunos programas de debate más políticos que dan en esos horarios en los que no muchos ven tele también, o sea, o muy temprano en la mañana o muy tarde por la noche. Mesa Central, de Estado Nacional, Tolerancia Cero, qué sé yo. Y una de las lecturas que van planteando, y creo que a veces da como cuenta de la ingenuidad que a veces podemos tener desde el sitio donde observamos lo social y el mundo, ¿cierto? Una de las ideas que plantean, y que a la luz de los hechos me hace un poco de sentido, es que no se cuestionaba el poder instituido ni el modelo de desarrollo, sino que más bien la promesa no cumplida por el desarrollo, particularmente, ¿dónde está el lector? Que no chorrió. Entonces, no es al sistema, sino que el sistema no cumplió con la promesa económica, porque lo que de verdad quería yo era la promesa económica. Y como no chorrea en esos términos, se despliega una revuelta popular, que efectivamente es revuelta popular vista desde ciertos sectores en los que creo que son aquellos de los que yo también miré, pero un poco engañado por el verdadero espíritu que está detrás de la revuelta, que parece que no era este espíritu noble por la transformación de lo social, por la injusticia social y por construir una sociedad más justa, sino más bien efectivamente una demanda que parece que surge por eso, pero ¿qué es lo que termina relevando? Con mi plata no, mi propiedad, mi casa, el derecho a educar a mi hijo, esas y otras cuestiones más que de una u otra forma la propuesta constitucional tocaba de una manera bastante positiva, diría yo, o sea, como que efectivamente permitía entrarle con lógicas mucho más amigables a la lectura, a la propuesta, al desarrollo de políticas públicas y sociales en esas materias y otras. Y vuelvo a lo que partíamos, ¿cierto? O sea, ahí hay una lectura que de repente aparece, que la tenemos más o menos clara, pero parece que no terminamos de analizarla o hacernos las preguntas correctas para tratar de incidir en, diría yo, los principios o los valores constitutivos del modelo. Me pregunto si efectivamente a la sociedad chilena, en particular, efectivamente le molestan esos principios.
Y eso es, en mi opinión, preocupante, porque es como en la lógica esta de Star Wars, terminamos convirtiéndonos en aquello que pudiéramos destruir en algún punto, incluso quienes entramos a carreras en lo social, por la vocación transformativa y la justicia social, ¿cierto? En algún punto el sistema nos aliena, nos orilla y nos termina metiendo a ese colectivo en donde se renuncian principios o valores transformativos. Entonces, eso como para colocar el contrapunto, que diría yo que pone en tensión como esta observancia positiva a lo que en algún momento se denominó octubrismo, y cómo el octubrismo deviene en una opinión colectiva, hoy día no positiva, cuando en su momento sí lo fue. Ahí creo que por ahí. Bien, gracias por la palabra. Eh, bueno, muchas cosas me pasan precisamente con las temáticas que veníamos trabajando anteriormente y con esta en particular. Creo que hay a propósito de la reflexión que también traía Isaac, hay una forma particular que tienen hoy día las derechas radicales en nuestros países y en el mundo, que dan cuenta de estos mecanismos estratégicos para, en el fondo, establecer la orientación política. Y creo que ahí la conversación no queda solo en las izquierdas, sino que también en cómo se leen esas derechas. Y bueno, creo que es importante también tener en consideración que esas estrategias y esos mecanismos, como indicaba Esperanza en su intervención en la mañana, tienen una historicidad que nos supera. Y que desde ahí, claro, es relevante visualizar cómo podemos en el fondo describirlos y a la vez denunciarlos. Porque no pasa solo por el convencimiento que tuviéramos la izquierda o no respecto del proyecto político, sino que también de ese escenario de disputa. Y en ese escenario de disputa, en general, desde la orilla de la izquierda se ha tendido a creer en la democracia, el diálogo, pero nos hemos visto superados por estos otros mecanismos, ¿no? Y que funcionan con otro tipo de imaginario y que, como indicábamos, como indicaba bien Isaac, y, bueno, todo se introyectan, ¿no? También en nuestra acción. Pero el tema es cómo no perder también el horizonte de ese, porque una forma podría ser entrar en la lógica de la guerra y la estrategia de enfrentamiento, digamos, con mecanismos similares, como por ejemplo poniendo fake news desde los otros lados, o sea, entrar en ese juego. ¿Sí? El tema es si queremos o no entrar en ese juego, a esa batalla, de esa manera, o en verdad queremos mantener cierto horizonte de dialogía, de una disputa donde en realidad sigan primando ideas, proyectos, programas políticos por sobre otro tipo de argumentación. Creo que ahí hay una disyuntiva que tenemos también, y de la cual hacernos la pregunta, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con cómo leemos esa otredad también y sus mecanismos, y cómo queremos en el fondo desde ahí enfrentarnos a esos mecanismos. Eso. Isaac nos decía, ¿nos hacemos las preguntas correctas? ¿Será que estamos también en ese sentido haciendo esas lecturas desde lugares y proyectos y corporalidades que no son las propicias? ¿Qué pensamos al respecto? ¿Cómo enfrentamos estos escenarios de disputa presentes hoy día en nuestros territorios? Sí. Esperanza y Sonia. Yo estaba pensando a propósito de tu última provocación. Esto de, me ocurre, ¿cuál es la posición relativa o desde qué lugar estamos observando esto que nos sucede o que nos acontece y de lo que somos parte?
Y yo creo que este último tiempo nos ha pillado distraídas o distraídos. Es decir, hubo este estallido social luego de 30 años, para nosotros no fueron los 30 pesos, fueron los 30 años, que fue el eslogan de este estallido social que no solo fue chileno, sino que fue latinoamericano. Y aquí también hay una pista, ¿no? ¿Por qué es latinoamericano? Porque yo creo que estamos transitando por escenarios que fueron a veces sutiles o a veces tan fuerte y brutal que no vimos, porque no podíamos creer que fuera tan brutal. Es decir, tú decías en la mañana que el sistema neoliberal excedía lo económico, y eso es muy claro, ¿cierto? Pero sin embargo, como tú planteabas, lo situamos en un ámbito, que es lo económico. Sí, si ha hecho ruido, estamos bien, si no, parece que algo está sucediendo. Y a mí me pasa que en esta idea de que estamos distraídos transitando, nos fueron aconteciendo situaciones que estuvimos observando. Por ejemplo, cuando miramos desde el campo social o desde la misma política partidista, ¿no? Etcétera, dejamos de lado los territorios. El trabajo social ha dejado de lado los territorios en general y se ha situado en otros espacios, que es una posibilidad también, pero hemos dejado los territorios. Acá en la universidad sucedió que al otro día del estallido, o sea, digamos cuando el 4 de septiembre, los chiquillos hicieron un paro reflexivo, pero cuando conversamos en la sala era, ¿qué estábamos haciendo antes? ¿Estábamos en los territorios? Esos partidos políticos, las juventudes políticas que estaban en los territorios, fueron desplazados, ¿cierto?, por la UDI. Los jóvenes de la UDI, de los partidos políticos de derecha, se instalaron en los territorios colocando su lógica, su racionalidad. Entonces, yo partiría por ese lado, los pidió distraídos. Y por otro lado, esta idea de movimiento social y colectivo social. Yo estuve harto rato, como todo el mundo, en la pandemia, haciendo estas reflexiones, observando mucho el tema de los movimientos sociales, que es distinto a los colectivos sociales. Y yo diría que esta cosa de que como en un crisol de repente se metieron todas las demandas sociales, no más todas esas reclamaciones que se les han Estado, de pronto creímos tal vez que eran movimientos sociales y eran colectivos sociales. Y es por eso que tal vez en un momento hubo un boom, porque se amplificó las voces. Yo siempre pienso que fue como un acordeón, como de pronto los dos momentos epocales se encontraron. Es decir, nos encontramos cantando esas canciones que se cantaban antaño, con nuestros hijos cantando las mismas canciones. Entonces es una cosa como acordeón, de donde un minuto se soltó y perdimos el camino, ¿no? Entonces me queda mucho esta idea de, bueno, era colectivo que surgió en un momento, que amplificó voces, pero que no tenía un movimiento social con un aparataje. Y eso también, porque vino la pandemia, y eso no lo podemos olvidar. Y la pandemia estuvo a favor de que esto sucediera, porque efectivamente todo el tejido social potencial se desdibujó, porque no tuvimos esa posibilidad. Entonces, pero también despertamos. Yo creo que en este momento de pandemia algo pasó en nuestra mente, en nuestros corazones, etcétera, y empezamos a pensar en la ecología, vimos cómo los árboles volvían a florecer, vimos cómo los animales bajaban a lo mejor a nuestras poblaciones, a nuestras cuadras, por lo menos una cerca de mi casa. Empezamos a ver que las flores eran distintas, que habían colibrí, etcétera. Empezamos a dar cuenta que como seres humanos estamos destruyendo todo y nos queda tan poco tiempo. Entonces, la deforestación, el extractivismo, todas esas cuestiones que aparecen como aspectos académicos, que operan en la vida, pero que requiere movimiento. Y esos movimientos significan ampliar la conciencia, pero también transitar los territorios. Creo que ahí tenemos, creo yo, un hilo, digamos, a trabajar en la formación y en la investigación del trabajo social. Algo por ahí, voy a tener una lista nomás pequeña. Bueno, sí, cuando estábamos conversando de en qué consistía esto de hablar de procesos políticos y democráticos en disputa, fíjense que no colocamos solo procesos democráticos, sino procesos políticos y democráticos. ¿Por qué? Porque en sintonía con lo que tú planteabas, hemos venido reflexionando y creemos que nos falta muchísimo todavía por el tema del peso de la institucionalidad, ¿no?
que lo planteabas en algún momento, porque creo que nos hemos acostumbrado a la institucionalidad y cuestionamos en gran medida el no cumplimiento de la promesa, como lo mencionas tú, porque asumimos, naturalizamos, ¿no? Que existe la educación, pues hablamos de instituciones sociales, ¿no? De cómo se institucionalizan y asumimos una fe de entrada en ese proyecto que deben tener. Usted debe cumplir, la educación debe cumplir la política, cada uno debe cumplir, ¿cierto? Pero lo que hemos ido aprendiendo y bueno, de todo ese legado en el pensamiento crítico, es que de una u otra forma también tenemos una actitud ingenua y de muchísima confianza frente a, por ejemplo, a la democracia en sí. ¿Cómo no se va a tener confianza en la democracia después de pasar por dictaduras tan terribles, cierto? O sea, es que sería irrespetuoso no tener esa confianza. Pero también lo que pasa en América Latina, donde hemos tenido muchas oportunidades de gobiernos progresistas que tienen apuestas por cambiar situaciones y que luego se topan realmente con muchas cosas. Por ejemplo, se topan con que hay una ciudadanía que no está dispuesta a renunciar a nada, ¿cierto? De ninguno de sus privilegios, como el caso de Lula, lo que pasó en Brasil, ¿cierto? En la primera parte. O te encuentras con que de todas maneras hay ciertas formas de autoridad dentro de las sociedades por ejemplo, la autoridad religiosa, que todavía no le damos la dimensión importante en trabajo social a esa discusión, pero que mueve, porque es que, por ejemplo, lo que pasó en Bolivia no fue solo un golpe ahí de, de un grupo cristiano, no, es que había también una sociedad que tenía esa misma idea, ¿cierto? O también una sociedad que sigue siendo válida, ni siquiera cuestiona, valida el racismo y el privilegio de clase y el privilegio de élite, como lo que está pasando, por ejemplo, en Perú, con la sanción a Pedro Castillo, ¿cierto? Y tenemos muchos más ejemplos, por ejemplo, como en Colombia, donde gana un gobierno progresista por primera vez en la historia después de realmente tener siempre gobierno profundamente pues de derecha o que dicen de centro pero no son ni de centro y se topan siempre con la misma dificultad. ¿Hay una sociedad preparada para eso? ¿Qué fue lo que votaron realmente? ¿Qué votaron? Y lo que vamos entendiendo es que lo que votan son reformas. O sea, es que lo que domina la sociedad liberal en la que vivimos moderna es un pensamiento reformista, no un pensamiento transformador, sino reformista. Entonces, ¿hasta dónde inclusive logra llegar la reforma? Hasta el momento en que mantenga la sociedad liberal, no que la intente transformar, porque la sociedad moderna es liberal en esencia y ese liberalismo tampoco lo hemos reflexionado como debe ser. O sea, ¿por qué? Porque nos hemos quedado con el tema de las libertades y a quién no le gusta la libertad. Pero el problema es que esa libertad del liberalismo es una libertad que individualiza, que vuelve egoísta al sujeto o que lo vuelve sumatorio en la sociedad, ¿cierto? Y eso es lo que en lo cual nos forjamos, crecemos y de lo cual no estamos dispuestos a desprendernos. Porque lo que se toca es el liberalismo individual, la parte individualista del liberalismo. Pero tampoco, el otro día conversábamos sobre eso, tampoco, por ejemplo, reflexionamos que no hay una sociedad homogénea simplemente porque seamos ciudadanas o ciudadanos, ¿no? Sino que esa sociedad ha forjado unos ideales de bienestar que no son precisamente de un bienestar ni siquiera solidario, ni compartido, ni recíproco, nada de eso, sino es un bienestar, ¿cierto? Volvemos a lo mismo, bienestar para mí, y que en últimas lo que terminamos reclamando es lo mismo
para uno, no para todas y todos, así hablemos en nombre de todas y todos, porque la igualdad generalmente genera desigualdad, es igualitarismo. Y por último, también estamos en una cuestión de una sociedad, un tipo de sociedad que, que no está dispuesta, sobre todo quienes han tenido el poder, por ejemplo, de los medios de producción, de lo que llamamos los bienes culturales, el poder en los territorios, de lo que se puede considerar como riqueza nacional o como sea, que no están dispuestos a cederla bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿qué viene a hacer la democracia? Un juego, el juego de la democracia. Un juego de la confianza de quienes todavía pensamos que con el voto, que con la movilización podemos lograr, pero logramos casi una contención, ¿no? Como decimos, ¿no? Pero no se logra la transformación, para nada, mucho menos que esa transformación sea liberadora en realidad. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Pues ahí están, ¿no? Y principalmente la idea de que, por lo menos, ¿no? Yo comparto, es la idea de que ninguna transformación es posible solo con la democracia. O sea, no es suficiente porque es un modelo, pero ni todos los pueblos ni los territorios se gobiernan de la misma manera, ni bajo los mismos principios, como para, digamos, que hay una sola forma que pueda regir a todos y a todas, ¿cierto? Tiene que haber otro tipo de ejercicio de poder, de autoridad, ¿cierto? Para que se pueda llegar a otro tipo de acuerdos. Y lo otro es que, sea como sea, pero mientras, como hablamos un poco en la mañana, mientras nosotros sigamos siendo sociedades que dependen para su bienestar o para vivir bien del comercio internacional, de la, bueno, de todas organizaciones internacionales, va a ser muy difícil realmente poder transformar cualquier situación o poder inclusive lograr que una sola transformación de una constitución que por sí es tan difícil sea posible sostenerse en el tiempo, ¿cierto? Porque no podemos estar en la calle toda hora. Y los procesos de larga duración caen en los pueblos originarios, caen en mucho movimiento campesino, ¿cierto? Que hay, pues lo logran mantener porque de todas maneras tienen una cierta forma de autarquía, así no se diga, ¿no? De cierta autarquía que les permite tener un cierto nivel de autonomía y resistir todos estos embates. Pero mientras sean sujetas como nosotros, que dependemos de un empleo, de un salario, un día sin salario es terrible, ¿cierto? Entonces, creo que lo que habría que desmontar esas formas de poder, crear otras formas de poder y mantener las que ya se tienen, ¿cierto? Que se tienen en muchos lugares, ¿no? En México, en Guatemala también hay experiencias, en muchos lugares, que sea como sea, saben que están en condiciones de hacer negociación política. Pero mientras no estemos en condiciones, porque dependemos totalmente, pues va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil siquiera mantenerse en la calle. ¿Cierto? Hay que mirar que sucede. Por ejemplo, si no tenemos un poco de soberanía alimentaria, entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cierto? ¿Cómo va a ser si tenemos hasta que comer lo único que venden en los supermercados? ¿Cierto? Yo creo que en estas cuestiones de discusión, pues ya lo plantea mucho Aníbal Quijano, esa preocupación por entender lo político más allá de la propia institucionalidad creada dentro del patrón colonial de poder, sino cómo entender lo político transversal en la sociedad, ¿cierto? Como un poder que se puede instaurar desde muchos lugares y desde ahí también generar otras formas de organización, de movilización, de ser, que ya se vienen haciendo, pero que pues no hacen parte como de muchas veces ni de la academia, ¿cierto? Sí, o de la propia vida, sí, de la propia vida, no son tan valoradas, ¿cierto? Y caemos siempre en esa confianza ingenua de creer que allí está toda la transformación y no, los gobiernos son maniatados todo el tiempo. Lo que logran es muy poquito y casi siempre lo que hacen es enderezarle la situación
para que vuelva y arremetan otra vez. O sea, dejan el país hecho una nada, lo arreglan 8 años y vuelven y retoman el poder. A seguir, solamente arrégleme el asunto social un momentico. Entonces, ¿cómo cambiar esas situaciones? Yo creo que es difícil, pero creo que nos están dando ejemplo muchos pueblos y muchos lugares, ¿cierto? Y vamos a darle palabra a Blanca, que estaba pidiéndola recién, ¿no? Saludando también a quienes están conectados y conectadas, que por acá aparece Manuela, Blanca, también que la habíamos saludado también, ¿cierto? Estela Jiménez Castro, María Remedios Gutiérrez Rodríguez, María Teresa Mayancela, María Teresa Tempo, Mauricio Sánchez, Paula Mechini, Verónica Cuneo, Tini Vázquez y se me queda Estela Jiménez también. Así que, Blanca, para que puedas intervenir también y compartir unas reflexiones. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Y bueno, agradezco mucho esto de que se establezcan esas preguntas para guiarnos en las participaciones y bueno, centrarnos en este caso en el tema no central. Y bueno, yo coincido en gran parte con lo que han señalado y bueno, mi comentario iba un poco en términos de cómo, vaya, cuáles son esos elementos y en dónde entonces centrar la mirada desde el trabajo social pues para entender, bueno, estos procesos políticos y democráticos que están en disputa. Y bueno, coincido en que, por supuesto, hay que analizar la orientación política, sobre todo esto de analizar en qué sentido constituye o cuándo constituye realmente un claro posicionamiento ético-político, asumiendo una ideología de forma clara, o qué tanto, bueno, a veces termina nada más en un mero posicionamiento partidista. Y bueno, yo en ese sentido quería comentar que acá en México observamos pues una fuerte y creciente polarización, ¿no? Donde por un lado, pues sí, hay mucho apoyo a esta parte, digamos, a este partido progresista, ¿no? Actualmente en el poder y por los logros que ha habido a partir de esa política, pero también hay un enorme reforzamiento de la ultraderecha y que lo observamos continuamente. Y esta parte a la que se acaba de aludir hace un momento, coincido, ese fuerte o exacerbado individualismo, donde acá nosotros vemos, y me refiero a él porque quiero aludir a dos elementos que son la participación social y la participación política de la población. Y bueno, ese fuerte individualismo que observamos en nuestros procesos, tanto de intervención social como en los de incluso evaluación de algunos programas sociales, cuidando, bueno, y ahí retomo, hago un breve paréntesis para decir que coincido con lo que se señalaba en la mañana, aludiendo a esta parte de no dejar el rigor metodológico, sino más bien, bueno, pues sí, tomar distancia de esa mirada y de estos enfoques tecnócratas para construir formas otras de hacer ciencia, de hacer análisis de la política pública y social y también de la evaluación de programas sociales. Y desde ahí venimos observando que, por ejemplo, en términos, les decía, de ese individualismo exacerbado, pues predominan los intereses particulares. Y esto parece cada vez más difícil voltear la mirada a lo común, a las necesidades colectivas. Y en ese sentido, pues aparece constantemente una fuerte fragilización, ¿no? Algunos aluden al tejido social, yo lo vengo analizando más bien como pues estas redes solidarias de apoyo que existen en las comunidades y cómo estas se vienen fragilizando lamentablemente. Ya lo veníamos observando en la última década y ahora durante la pandemia, contrario a que se redujeran estas, parecen haberse incrementado esa fragilización. Y además, bueno, esto coincide incluso hasta con datos oficiales, ¿no? Ya CEPAL aludió a un estudio realizado durante la pandemia, donde en el caso de México, por ejemplo, para nosotros alude a que disminuyó 17% la cohesión social. Y esto alude pues a una pérdida de confianza en el otro, a una pérdida de estos vínculos, ¿no?
Y otra cuestión que observamos en la participación social, o que venimos preguntándonos, ¿no? Justamente a partir de estos trabajos, estos procesos en los que somos partícipes, que tanto esta participación ha estado siendo condicionada o se ve reducida precisamente, ¿no? A solo el tema electoral. Bueno, particularmente ahí ya se vincula con la participación política, o sea, por un lado condicionada en términos de crear realmente un nosotros en las comunidades y por otro lado en términos políticos a que vaya más allá de una participación electoral. Y acá, bueno, también tenemos ejemplos, por supuesto, claros ejemplos y algunos muy exitosos de movimientos sociales y de cómo algunos adquieren cada vez más fuerza, pero también cómo en algunos casos, esos movimientos justamente sociales que adquieren fuerza, como es el movimiento feminista, son fuertemente reprimidos. Acá, bueno, incluso constantes movilizaciones que son reventadas literalmente, ¿no? Y además, una escasa construcción de ciudadanía. Cuando me refiero a esto, aludo a que si bien nosotros acabamos de tener un avance sustancial en términos de política, ¿no? Ya tenemos un programa universalista, después de toda esta política focalizada que permaneció en México durante décadas, bueno, por fin ya tuvimos un programa con este enfoque tan distinto y podríamos esperar que, que hubiésemos avanzado también en términos de construcción de ciudadanía. Pero mis estudios, que bueno, están vinculados particularmente a la familia, a la vejez sobre todo, vemos que esto lamentablemente no ocurre así. Hay una mínima, realmente, hay un mínimo avance en términos de esa construcción de ciudadanía. Y bueno, esto ocurre, por supuesto, o nos da, digamos, una mirada sobre esas múltiples tensiones, conflictos, contradicciones que seguimos enfrentando y que no podemos ignorar, porque además hay un contexto, digamos que, retomando los datos, por ejemplo, tan solo la encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares, que acaba recién de salir, porque fue tomada en el 2022 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en este caso en México, nos habla como si hubo una mayor cobertura efectivamente, y eso es algo que festejamos, ¿no? Una mayor cobertura en los programas sociales, también hubo una mayor inversión en los mismos. Sin embargo, el impacto en los hogares de menor ingreso no aumentó, por el contrario, retrocedió. Y entonces, bueno, todo esto de alguna forma nos lleva a analizar cómo la redistribución parece estar fallando, cómo no se avanza tampoco en la desmercantilización del bienestar social. Acá gran parte de las familias siguen acudiendo a instancias privadas, sigue representando un alto coste para las familias. Y algo que parece haberse recrudecido también, que es la familiarización del bienestar. O sea, esta parte de la atención en términos del cuidado, de que constituye realmente parte de una agenda política, no tiene avance, por el contrario, parece apostársele ahora en mayor medida que las familias, y decir las familias, es decir, las mujeres, son quienes tienen que asumir el bienestar de la población que digamos que está en una situación de vulnerabilidad o que requiere por algún motivo temporal o permanente de apoyos y cuidados. Y en ese sentido, bueno, yo creo que esos son elementos, o sea, la participación sobre todo social, política, cómo la observamos, ¿no? Cuáles son las tendencias de esta, cuáles son los retos que enfrentamos entonces en la última pregunta para realmente ir en términos de una construcción, pues esto, ¿no? Para empezar de lo común, de lo colectivo. Yo creo que ese es un gran reto, particularmente para nosotros que estamos en la intervención social o sobre todo bueno, y también en la investigación. Cómo lograr entonces esos espacios donde en lugar de anularse al otro, en lugar de reproducir, que se sigan reproduciendo esas formas jerárquicas de opresión, de discriminación, de exclusión y de violencia,
pudiéramos avanzar en términos de realmente tener escucha, diálogo y una construcción hacia un nosotros, no hacia lo común. Y bueno, esto que se señala ahorita, hacia precisamente esa colectividad que nos lleve entonces a tener una justo esta más sustantiva participación en términos sociales y políticos. Bueno, ese es mi comentario. Gracias por el espacio. Gracias, Blanca. Vamos aquí y aquí. Pedido, sí. Primero preguntarle cómo estamos. ¿Bien? Bien, ¿Sí? ¿Mal? concentradas, concentradas. Pum para arriba. Pum para arriba. Vamos a ver la cabeza. La discusión, pero también como para que nos activemos, nos movamos un poquito, ¿cierto? Como para que podamos ir de alguna manera asimilando esto, estas provocaciones, estos sentires, ¿cierto? Estos pensamientos que vienen, cómo se nos van metiendo también en la cuerpa y en el cuerpo, ¿cierto? Porque hablar de estas cosas también genera eso que hablábamos en la mañana, evoca la ira, evoca la memoria, ¿cierto? Y pensaba, ¿qué tan presente o ausente está también esto que nosotros acá en Chile estamos, ¿cierto? Conmemorando los 50 años del golpe, que es un tema no menor, ¿cierto? Que nos agita en términos de la memoria corta y larga, las heridas que tenemos, el que no se puede avanzar, ¿cierto? En términos de reencuentros, porque efectivamente nos falta mucho por saber, ¿cierto? Nos faltan personas todavía que están desaparecidas, ¿cierto? Falta justicia y reparación. Y también como eso va afectando también la forma en la cual se van encontrando o alejando estos procesos políticos y democráticos y cómo se va construyendo además ay, no, yo no quería usar la palabra, pero para revisarla ahí un poquito, porque también, claro, lo que me pasa un poco de lo que hablaba de Yani, me parece, del TikTok, son 50 años que en algunas están más cerca, somos contemporáneas, que soy una niña de la dictadura, ¿cierto? Pero nos pasa también que tenemos generaciones desafectadas con todo esto, a los cuales no logramos llegar con estas temáticas. Entonces, claro, todo el tema del individualismo, la racionalidad neoliberal en la cual han sido criadas, ¿cierto? Hace que todo lo que tiene que ver con procesos democráticos, y que yo estoy muy de acuerdo en términos de que pueden haber y explorar formas otras, y sobre todo formas ancestrales, también está marcada por las heridas que llevamos otros y otras en función de esas historias. Y creo que también es necesario articularlo con las fuerzas que estamos ahí. Creo que el movimiento feminista tiene una gran cosa que decir, pero necesitamos alianzas con otras potencias, con otras formas de acción. Y estamos, yo creo que estamos todos y todas llenos de preguntas y tratar de poder tener estas reflexiones. Así que ahora que les desperté, damos la palabra a Nati y luego a Alicia. Gracias, Cohen. Bueno, efectivamente me pasó de ir conectando esta trenza, ¿no? De hecho, evoca el camino que hemos ido construyendo hace tantos años en distintas discusiones, y evoco una conversación que tuvimos con Yani hace muchos años, cuando las dos bien abrazadas y nos pusimos a pelear contra otra persona, en términos de lo siguiente, buscando argumentos. No estábamos borrachos. No estábamos. Podría haber sido. Podría haber sido, pues no, se fue. Cuando decíamos que no podíamos hablar de un sistema neoliberal, sino que no era un contexto, no era como en el teatro, no era como te ponen como la tela al fondo, sino que hablamos de un hecho. Y creo que por eso lo conecto tanto con lo de la mañana, ¿no? Es un neto que está en los cuerpos y las cuerpas, no está en otro lado, está acá. O sea, yo siempre, por eso lo evocaba, Yani, porque era como ¿por qué lo apartamos? Si no está allá y yo acá. Y eso me hace traer otro tema justamente para este aspecto de lo político, de la política también, de nuestro habitar estos gobiernos en la región, que si es un netos, no podemos dejar de lado el goce que provoca también.
¿Y a qué me refiero? Claro que da miedo perder privilegios. Claro que da miedo perder en el fondo, no tener esa casa, el sueño de esa casa propia, no tener la posibilidad de consumir, porque nos han enseñado y hemos aprendido que ahí hay goce. Y los cuerpos y las cuerpas gozan con eso. Entonces, me preocupa, y lo pongo, por eso lo traigo, me preocupa que la discusión de nuevo sea sorda. Cuando decimos, hoy nuestros pueblos, voy a hacer una caricatura, nuestros pueblos que son poco instruidos, poco inteligentes, que siguen votando a esta gente, cuidado, como que me provoca el cuidado, como no es que sean tontas ni tontos, no es que no quieran otra calidad de vida, pero como no entendemos que ese etos también es parte mía de ellos, y que ese etos también trae goce. Eso es como para mí súper relevante porque me asusta, desde mis posturas también, el que no sea capaz de escuchar a aquello. O sea, cuando decíamos, y que me parece interesantísimo lo que decía la Sonia hace un rato, nos pilló despistados, yo creo que nos pilló medio enajenados, enajenadas, porque eso sí estaba pasando. O sea, no es que el rechazo fuera el día que lo miremos, uy, nos sorprendió tanto, no sé. ¿Qué nos pasó que no escuchamos, que no vimos, que no sentimos, que no palpitamos? Y eso en América Latina entera, ¿no? O sea, cuando prendemos la tele y vemos estas noticias de todos nuestros gobiernos y vamos viendo, y vuelvo a tomar, ya ni te vuelvo a citar, ¿no? Cuando hay otros espacios que tienen mayor cercanía, llegada, o sea, es impresionante lo que hacen los narcos, y eso es innegable. Y vamos mostrando una forma de sostener una apuesta política de nuestro gobierno que nosotros también las vamos asegurando. O sea, yo miro Chile y me duele la guata. Conversábamos de mi mamá argentina, me duele la guata. Prendemos la tele y vemos a Colombia y el hijo del presidente que habíamos luchado tanto, detenido. O sea, y no es una caricatura. Vemos Perú y nos duele la guata. Pero creo que ahí hay una necesidad de situarnos en una escucha que puede ser muy dolorosa. Porque puede ser una escucha que nos moleste. A mí me revienta escuchar a los republicanos en Chile. Pero si no los escucho, me voy a alejar aún más y no vamos a poder estar viviendo y buscando formas de transformar. Y eso es lo que me preocupa de nuestras disciplinas, hablo de varias, ¿no? Abrazo el trabajo social y como la amo, que de repente creo que nos volvemos muy sordas y sordos frente a estos procesos porque creemos que la ideología es totalmente única, compartida y como la verdad absoluta. Hay diversidades, hay voces, hay miedos y todo está transado al mismo tiempo y al mismo espacio. Y eso creo que también es algo que tenemos que recuperar, pero lo conversábamos con Dalia el otro día, de los tiempos, ¿no? Tiempos ancestrales, que es todo y nada al mismo momento. Si no lo empezamos a mirar de esa forma, yo le llamo rizomática porque me hace sentido, creo que nos vamos a alejar más y que podemos tomar una postura que a mi juicio me asusta mucho, que es decir, la gente es tonta, no sabe lo que está haciendo. Creo que eso es un peligro para todas y todos porque lo ponemos en otros y no en lo que podemos hacer juntos. No. Es y, así que más Bueno, respecto de estos elementos también me podría pensar lo que ocurre a nivel de las políticas públicas y particularmente estas políticas sociales, en las cuales nos enmarcamos desde el trabajo social, y pensaba en el gran trabajo histórico que se ha venido realizando con esta institucionalización blanca, colonial, patriarcal, etcétera, y todo el trabajo del individualismo, de la subjetivación del individualismo, la competitividad,
Entonces ahí hay un trabajo de años, de mucho tiempo, que hace que exista esa costumbre de si yo peleo con esta otra persona es por recursos, porque estamos en condiciones de precariedad. Entonces, quien gana es el ganador, es aquel que es considerado en este caso alguien que logró algo que debilita con lo colectivo. Entonces, si lo pensamos en los contextos más comunitarios o de nuestros propios pueblos, esto ha sido muy arraigado. O sea, tenemos ahí que anteriormente hubo una resistencia muy marcada a este tipo de política, que es de luchas internas por migajas, ¿cierto? Por pocos recursos. Actualmente eso ya está muy marcado. O sea, todo este tipo de postulaciones son individuales, los recursos para proyectos sociales son individuales, no son colectivos. Entonces, desde ahí ya vamos marcando desconfianza. O sea, la otra persona es mi posible enemigo, ¿cierto? Y eso a la vez afecta, junto con el dinero circulante en los colectivos, especialmente en las zonas rurales, ¿cierto? En contextos de precarización, inclusive en la ciudad, el dinero circulante ha hecho un gran trabajo también de debilitamiento de lo colectivo. Porque si pensamos en estas mismas prácticas, voy a pensar desde el lugar nuestro, como en Mapuche, en un los trasquilcos, el elugún, que es cuando una persona fallece, ¿cierto? Y pensamos en llevar, qué sé yo, un cordero de colaboración, porque esa persona anteriormente fue cuando a mí me ocurrió algo con mi familia y también hicieron lo mismo. Ahora la racionalidad es lo material. ¿Cuánto dinero voy a perder si llevo este cordero, ¿cierto?, a esa persona? Y hay un olvido de esa práctica, hay un olvido de esa historia de vínculos que nos permiten fuerza. Entonces, cuando ingresa el dinero, este circulante en la zona rurales en general, provoca un debilitamiento de la colectividad. Y eso me hace mucho daño, pero está muy presente. Y cuando, o sea, pensando en lo que significó, por ejemplo, para nuestro caso, la figura de Lisa Loncón, en esta participación visible políticamente, también se generan asuntos de este tipo, porque es qué hace ella ahí, porque no hubo esta otra persona que tenía más trayectoria, pero además estas pugnas que existen, que es esencialismo versus deconstrucción, ¿cierto?, de diálogo mucho más globalizante, etcétera. Entonces ahí también tenemos otro aspecto, que como Cori creo que lo decía, que era cómo las iglesias también hacen un trabajo de esencialismo muy fuerte, o no porque lo había planteado, pero ahí tenemos también otra, y esa figura como representa aquello que también nos hace ruido, ¿cierto? Porque nuevamente aparece la desconfianza, esa persona se va a beneficiar, pero no va a beneficiar a su pueblo. ¿A quiénes va a beneficiar? A sus cercanos, a la gente de la ciudad. Entonces ahí se produce esta segregación que es territorial, porque de los territorios más hacia el sur se provoca esa desconexión, especialmente en zonas más rurales. Entonces, ¿por qué? Porque la figura política individual es de desconfianza. No representa lo colectivo, representa un daño a esta figura de pueblo, ¿cierto? Una figura que también está cristalizada porque se piensa que es uniforme, homogénea, estable, y no es así. Han habido muchas desarticulaciones, movimientos propios, y hay una corriente autonomista, otra que no dialoga con esta institucionalización. Y la figura política es institucionalización, pero a la vez es contradictorio, porque tenemos todo un proceso colonial de institucionalización, de integración, que resistimos, pero que luego nos genera desconfianza cuando no, como que era lo que decía Vivian. Y eso también nos va ocurriendo, porque recurrimos a esas figuras que sí nos hacen más sentido de pensar que históricamente les corresponde el poder.
Entonces, a pesar de que tengamos la oportunidad, es tan arraigado esto de ser siempre perdedoras, perdedores en esta historia más colonial, o sea, desde mi punto de vista, que cuesta verlo, cuesta pensar que es real, que es posible. Entonces volvemos a la figura más arraigada. Las élites son las que tienen el poder. ¿Por qué? Porque estamos en condiciones de precarización absoluta, que lo decía la compañera Blanca. Entonces, la precarización nos hace cometer errores, porque es estas figuras que tienen el poder económico, el poder político, son a la vez la esperanza, aunque sepamos que no lo van a hacer, pero están ahí siempre situadas como una esperanza de salir de esa condición de precarización. Y ahí es donde viene esa otra figura que ya lo sabe que está ese deseo y que está también esa expectativa, entonces lo usa con discursos, con prácticas de clientelismo político, económico, que hace caer en esa trampa nuevamente. Y por eso se han vuelto regularmente estas estadísticas, por eso es que tenemos mucha campaña territorial, que también, me acuerdo si lo decía Blanca, me decía mucho sentido, o lo dijo Tania, no recuerdo, que era de haber perdido esta visión más territorial, porque hay conceptos que se alejan mucho, porque tenemos políticas muy sofisticadas en su lenguaje, muy técnicas, pero el mundo académico también. Entonces hay lenguajes, hay como pueblo, plurinacionalidad, género, etcétera, que provoca resistencia porque han estado lejanas, se han construido desde otro espacio, otra racionalidad. Entonces, al no conocerse, también genera esa relación dicotómica y distante, temerosa de posibles segregaciones, etc. Sí, y luego. Bueno, varias cosas bien notado como 3 páginas, pero de todo lo que dijeron. No, la verdad que bueno, me parece que acá lo que circuló de distintas maneras, lo fueron diciendo. Primero, acá retomo lo que decía Esperanza, ¿no? Más allá de los gobiernos progresistas que hemos tenido, que tenemos, lo cierto es que la matriz colonial del poder sigue intacta. No se ha tocado, ¿no? Y donde estos gobiernos progresistas no han podido, digamos, avanzar en algunas cuestiones sustanciales que tienen que ver con la democratización de la democracia. Me parece que acá lo que fue como saliendo, ¿no? Que aparece es la insatisfacción democrática. La democracia todavía tiene una deuda social enorme, ¿no? Hay una cosa ahí que no lo pudo resolver, y por eso también el avance de las derechas y la ultraderecha. Inclusive algunas expresiones que dicen que vuelvan los militares, esto de las botas, ¿no? En Argentina volvimos a escuchar, volvieron a aparecer los falcons verdes, la reivindicación, que como sociedad pensamos que eso era un pacto que estaba saldado, ¿no? Y que si nunca más era nunca más. Parece que el nunca más no era tan nunca más, ¿no? Y cuando aparece Macri en escena, como que habilitó, el etos epocal habilitó a un buen espectro de la sociedad que afloró, digamos, ¿no? Con esa mentalidad dictatorial, y tiene que ver, me parece, con la insatisfacción democrática. Me parece que tenemos una deuda como tarea y como desafío. Creo que tenemos todavía que democratizar la democracia, que resignificarla, porque nos hemos quedado todavía en la democracia liberal, en la democracia formal, pero no en la democracia real y participativa. Hay algunas experiencias locales, pero como dice Mignolo, el diseño global no permite ni siquiera que se conozcan muchas de esas experiencias, que son altamente positivas y que han dado, digamos, ahí hace muchos años que se vienen desarrollando. Por ejemplo, Cherán, ¿no? En Michoacán, digamos que hay toda una forma autárquica de trabajo de la comunidad maravillosa. Entonces tenemos que, resignificar la democracia
no regalársela a la derecha, ni la democracia como categoría y concepto, la democracia como forma de vida, no como forma de gobierno, digo, ¿no? La libertad, en Argentina aparecieron ahora un partido político que se llama Los Libertarios, ¿no? La libertad avanza, digo, pero ¿qué libertad? Obviamente, como decía Esperanza, las libertades individuales, ¿no? Así que hay una exacerbación de vuelta del liberalismo más ortodoxo, ya ni neoliberalismo, volver ¿no? al siglo XVII. Me parece que tenemos que también poder resignificar las categorías poder y política. La gente parece como que, ¿no? Empezás a hablar de política y empezás a hablar de poder, empezás a hablar y ya enseguida sos comunista, sos de izquierda, ¿no? Así, bueno. Esto que trabajó Evo, que trabajó el movimiento zapatista, esto del poder obedencial, donde realmente, digamos, los liderazgos ejercen el poder obedeciendo al pueblo. Pero que, digo, para eso necesitamos un pueblo politizado, un pueblo, digamos, nosotros como pueblo, no me pongo afuera del pueblo, digo, ¿no? Un pueblo, digamos, donde el voto no sea un cheque en blanco. Digo, votar no significa dar un cheque en blanco a quien en este momento estamos en este sistema político. Digo, y ahí necesitamos un pueblo muy atento, ¿no? Y movilizado. Y obviamente estos dispositivos de poder que no quieren perder privilegios, porque los que no quieren perder privilegios son ellos. No nosotros, digo, ellos en el sentido de los que han tenido históricamente los privilegios. Y nos han hecho creer que el pueblo no merece o no tiene que tener derechos, ¿no? Entonces ahí hay un problema. El problema es que los gobiernos progresistas, mal, bien, con sus errores y demás, han intentado democratizar el goce. Que el goce no sea para unos pocos. No solamente que yo me pueda ir de vacaciones, ¿no? Que también, digo, quien tiene otro tipo de trabajo, no ha llegado, digo, entonces, ¿qué pasa? En Argentina, digo, y es un fenómeno, digo, tuvimos 12 años de un gobierno maravilloso, de un proyecto político maravilloso, de movilidad social ascendente, de primeras generaciones universitarias, de distribución de la riqueza o del ingreso. Obviamente hay cuestiones estructurales que no se pudo tocar porque es muy difícil, digamos, ¿no? Bueno, ahí aparece de vuelta, apareció el macrismo. Digo, ¿cómo puede ser que después voten a Macri? O sea, ¿cómo uno puede votar en contra de sus propios intereses? Y ahí aparece la colonización de la subjetividad. Ahí aparece. Entonces, quienes estaban en los sectores populares, por ahí, ¿no? Ahí, digando ahí la clase, aquí, no sé, la pobreza, empezaron a tener posibilidad de ascenso, clase media, y entonces ya mirá el de la clase popular, el otro, desde arriba, y decir, no, pero ¿cómo puede ser? Bueno, entonces ahí todavía hay un trabajo enorme por hacer, porque es la propia clase media, o que logró ser clase media y salir de la pobreza, la que después empiezan, digamos, a cuestionar los derechos de las clases populares. Y eso es un dilema que todavía no pudimos resolver. Y eso creo que se aborda y se trabaja desde los territorios, ¿es cierto? Digo, ¿qué nos pasó ahí? ¿Qué pasó en Argentina? Y yo creo que hemos olvidado los territorios, la militancia, decir, bueno, ojo que esto que tenés, que son derechos y son derechos conquistados, no es de una vez y para siempre. Ojo, porque también aparece esto, tenemos derecho y esto de por vida. No. Viene otro proyecto político y te los borras y terminó tu derecho. Entonces, esto que los derechos conquistados no son para siempre, de una vez y para siempre, y que se defienden todos los días, y se defienden en la calle, y se defienden en el supermercado, y se defienden en el aula, en todos lados, digamos. Me parece que cuando hablo de militancia, digo, lo hablo en todos lados todo el tiempo, ¿no? Y me parece que tenemos que empezar a trabajar esta idea de construir poder popular. Esto me parece que es clave para el trabajo social, porque somos pueblo, porque estamos en el pueblo, porque digo, tenemos muchas herramientas para poder movilizar no solamente cuerpos, porque a veces las lógicas de los movimientos se agotan, ¿no? Porque buscan también el cansancio y la saturación, el desgaste, juegan el desgaste, ¿no? Pero sí tenemos que estar todo el tiempo como muy atentos y movilizados, no solamente de cuerpo, sino también de cabezas, de mente, ¿no? Entonces,
Yo, hablando desde Argentina, ¿no? Una memoria, digo, a veces tenemos memoria muy corta. Estoy hablando del 2001, estallido, crisis 2001, pueblo en la calle, 40 compatriotas muertos, que se vayan todos. Pues hoy, en octubre, tenemos elecciones, están absolutamente todos los que generaron la crisis del 2001 a punto, casi, y posiblemente, o no sé, pero tienen chances de volver a la presidencia y ejercer el poder en la Argentina. Y en el medio, un maravilloso gobierno con políticas de avanzada, con legislaciones. Digo, bueno, me parece que todavía ahí, digo, tiene que ver con esto de la insatisfacción democrática y que no hemos encontrado todavía la vuelta para construir poder popular y para construir esa conciencia de que los derechos se pierden. No son para siempre. Así como se conquistan, se pierden, ¿no? Entonces, después cuando los perdemos, entonces, los perdimos. Y esto de la colonización de la subjetividad, y ya que no se necesitan dictaduras cívico-militares eclesiales, ahora un partido judicial, buenos medios de comunicación, una élite, y ya ahí tenemos, ¿no?, el combo mágico como para que los propios compatriotas nos peleemos entre nosotros, trabajadores contra trabajadores, ¿no? Y empezamos la culpabilización. Siempre miramos a los pobres, pero no miramos la riqueza. Digo, en trabajo social seguimos mirando la pobreza y no la riqueza. Digo, y el problema es la riqueza, es la concentración de la riqueza. Entonces nos falta mirar un poquito, ¿no? Y decir, bueno, esto no es cuestión del azar, sino que hay decisiones políticas, ¿no?, que tienen que ver con no tocar los privilegios históricamente que han concentrado. También aproveché de anotar algunas cosas para el libro. A ver, yo creo que lo que está centralmente instalado acá, ¿verdad?, tiene que ver con algo que ya instalamos en la mañana, de la desnaturalización, en este caso de la política, ¿sí? Del concepto y de las vivencias de la política, absolutamente desnaturalizada por neoliberalismo, y ahí yo creo que tenemos una tarea, precisamente recuperar el sentido, ¿no?, de la política, lo planteaba la semana esta mañana, politizar el trabajo social, ¿verdad? Politizar. Pero y ahí me pasa una cosa que es como que ejercemos una suerte de separación, de escisión entre el trabajo social y nosotros, ¿sí? Entonces, y ahí me quedo, o sea, me genera mucha tensión aquello en términos reflexivos, porque nosotros también creo que tenemos una tarea en términos cotidianos, ¿sí? En términos cotidianos el trabajo social lo hacemos cada uno de nosotros, lo hacemos desde este ser individual y también de este ser colectivo. Y a veces no somos tan consistentes. No somos tan consistentes en términos de lo que pensamos, sentimos y hacemos, ¿sí? Y entonces, tenemos mil historias porque finalmente somos seres humanos imperfectos, ya de acuerdo, pero si estamos apostando precisamente por desnaturalizar esos elementos que reconocemos, ¿verdad?, teóricamente como inconsistentes con principios, valores, etc., bueno, hay que traerlo más a lo cercano, más a la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, allí esa tarea tiene que ver no solo con lo epistemológico, teórico, ¿verdad?, sino fundamentalmente con lo axiológico, ¿sí?, en términos de reconocer, hacer una discusión permanente respecto precisamente de los ejes valóricos que orientan, y no digo en términos esenciales, ¿verdad?, pero que orientan la praxis del trabajo social en el mundo contemporáneo. O sea, hacer esa discusión, que no es muy frecuente, ¿sí? El tema axiológico que se nos aleja. Y más aún, como digo, esto de nuestras prácticas cotidianas. La centralidad de la vida, por ejemplo. La centralidad de la vida en la praxis del trabajo social se escuchan más bien en este tipo de encuentros, ¿sí? Pero en términos de lo que se va haciendo en el trabajo social institucional, que es lo que se hace, ¿sí? O en el trabajo social comunitario, de repente se nos pierde, o sea, es como que nos casamos, o sea, y lo digo con conocimiento de causa, se habla muchísimo en el último tiempo de trabajo comunitario, ¿ya?
pero es un trabajo comunitario también desnaturalizado, también instrumentalizado en función de ella. Entonces, no se habla de la centralidad de la vida allí, por ejemplo, de la satisfacción colectiva de necesidades a través de la comunidad, que es un encuentro esencial, por lo menos desde la perspectiva, ¿verdad?, que estamos discutiendo. Entonces, claro, hay dimensiones de esta práctica que tiene que ver con esta desnaturalización, con traer lo malo cotidiano, ¿ya? Que le podemos llamar, no sé, praxis descolonizadora, ¿ya? En y con el otro, en términos de la dimensión de comunidad, pero también en y con nosotros, en términos de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Vivir lo que pensamos. Esto del sentipensante, podríamos también agregarle sentiviviente, ¿sí? Como hacer esa reflexión allí me parece central. Y claro, nuestros espacios cotidianos son, para la mayor parte de nosotros, formativos. En el área, ¿verdad?, del ejercicio de la docencia, por un lado, ¿ya? Y allí hemos hecho reflexiones en otros momentos respecto de las perspectivas críticas en el proceso formativo, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tan alejado, qué tan, desde cuál? ¿Cómo se va haciendo esa discusión? Que yo tengo o sea, entiendo que hay que mantenerla allí, ¿ya? ¿Cómo en la docencia, en nuestros distintos países, se van integrando las perspectivas críticas para poder hacer esa consistencia? En la investigación también, tal vez es un tema que se ha discutido más, ¿ya? Las perspectivas críticas en el ámbito de la investigación, el trabajo social, más cercana con criterio de pertinencia, ¿verdad? Co-construida, etc. Pero donde yo en particular siento que estamos al debe y hay un tremendo espacio a cubrir allí, tiene que ver con esa tercera función del proceso formativo de la universidad, que es la extensión, que es la vinculación con el medio, como le llamamos acá, que es en México la extensión social, ¿ya? Esta salida de los muros, ¿ya?, de nuestra tarea docente, y que claro, también ha sido cooptada por el neoliberalismo, en términos de apoyar lo productivo, vender tecnología, y a veces caemos en eso, o sea, vender servicios al Estado, ¿sí? Para implementar un proyecto, para cuentos, sí, pero no estamos haciendo mucho con las comunidades, por ejemplo, ¿sí? No estamos haciendo mucho, con Alicia tuvimos el año pasado la posibilidad de estar allí en un proyecto de extensión precisamente con pueblo originario, ¿sí? Y ahí hubo un tema de que las propias comunidades van reconociendo, oye, este espacio de la vida solo lo había visto por fuera. El elefante blanco vivenciado, ¿sí? Otras experiencias que se han desarrollado, la Biblia acá, con comunidades, en otras experiencias también, no es que eso, nosotros estamos trabajando con dirigentes sociales, y allí lo que va ocurriendo es que intentamos precisamente descolonizar las prácticas cotidianas también de esas comunidades. Y eso es pega nuestra. Hay un tremendo ámbito que yo siento que, y hay que ganársela también al sistema, porque todos me dicen, ¿para qué van a trabajar con la comunidad? ¿Qué sentido tiene? Desde ciertos discursos, ¿verdad?, hegemónicos respecto de esto. Entonces, ahí yo siento que podemos ir desnaturalizando y también extendiendo, ¿sí?, nuestra praxis crítica en el ámbito de los espacios que habitamos. ¿Sí? Vamos a ir dando las últimas palabras para que pasemos a un café reconfortante. Muy bien. Y luego ir terminando con la síntesis del encuentro. Bueno, acojo todo lo que se ha venido planteando. Retomo lo último del compañero, de la necesidad de desnaturalizar, que es otra manera de decir de politizar. Y me conecto un poco con la tercera pregunta gatillana, que es los retos que tenemos. Y es un reto fuerte de descolonización de la política y de lo político. Bastante sencillo decirlo, es necesario descolonizar la política y lo político,
pero bastante complejo hacerlo y dimensionar lo que eso implica en lo cotidiano. No obstante, como reto, es un reto muy importante en la medida en que la colonización de la política, entendida como el juego de la democracia de los partidos, en el juego de la democracia, nos pone en una cosa bastante compleja, en la cual es una trampa en la cual caemos. Cuando vemos los análisis que hacen, sean politólogos, sean sociólogos, relacionistas internacionales, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, los puntos en común es los gobiernos de derecha, los gobiernos de izquierda, el progresismo, las relaciones que retroceden los logros alcanzados por el progresismo. Y es un poco como esas lógicas binarias, contradictorias, que hacen parte de esa matriz cultural de entender las cosas a blanco y negro, por más matices que le pongamos. ¿Cierto? Los matices están de todas maneras matizados para un lado o para otro, ¿cierto? Es centro-izquierda, centro-derecha, pero en todo caso hay unas prefiguraciones que nos hacemos de lo que significa ser de izquierda y ser de derecha. Y eso hay que descolonizarlo porque precisamente creo que es lo que no nos permite trascender un poco. Me conecto con lo que acaba de mencionar Natalia, de cómo eso que se configura como derecha y de izquierda se pierde entonces el otro elemento, la necesidad de la descolonización de lo político, entendido como las relaciones que establecemos los seres humanos, más allá de que tú seas de derecha y yo de izquierda, o viceversa. Y de esos temores que como seres humanos, en esa cosa que nos une, que somos seres humanos, son temores que más allá de que seas de derecha o de izquierda, confluimos en ellos. Ahí perdemos la perspectiva de lo político, que entendí yo desde a mi joven edad, que el arte de la política es el arte de hacer amigos. Y lo que menos hacemos en esas dicotomías es todo lo contrario, es no hacer amigos. Entonces creo que hay unos retos bien interesantes, bien importantes, y que efectivamente hay que cargárselos al trabajo social en la perspectiva intercultural y decolonial, precisamente por el papel que juega en la sociedad, ¿sí? Que permitiría precisamente entender que la cosa es mucho más compleja que ese juego el que nos están proponiendo y en el cual caemos, ¿sí? Entonces, descolonizar se trataría en este caso de no jugar el juego que nos proponen, ¿sí? En palabras de Mignolo, poco cambiar los términos de la conversación, cambiar los términos del juego que se nos propone, que nos propone este mundo, y jugar a otro juego. Y eso nos permitiría entonces precisamente observar, ver, potenciar lo que naturalmente en ese juego perverso no se puede ver, no se puede evidenciar. Y precisamente creo que claro, hay un juego que nos propone que tiene todas las de ganar y de manipular, porque no lo proponemos nosotros. Y ahí la dificultad, ¿cierto? Los medios de comunicación, la ciencia, la tecnología y todo lo que institucionalmente está dispuesto es para que no juguemos el juego que nos interesa jugar. Entonces, ¿cómo en el entendido de esa complejidad de desventaja que tenemos, cómo jugar el juego que nos interesa jugar? Partiendo de que la posibilidad efectivamente de eso que llamamos una profesión para la transformación social. Porque en la medida en que
simplemente sea una muletilla para repetir de que estamos por la transformación social, pero estamos haciendo todo lo contrario, entonces estamos cayendo en ese juego perverso que nos propone un patrón civilizatorio, que es el que interpela, en este caso, la decolonialidad y interculturalidad. Entonces, creo que no es un asunto, para terminar con esto, no es un asunto que corresponde al contexto regional de América Latina y el Caribe, sino al contexto del mundo, ¿cierto? El patrón mundial, dentro del cual nosotros, en ese contexto mundial, tenemos mayores dificultades y por lo tanto tenemos también la obligación de cargar con la dificultad misma que significa que en la geopolítica jugamos nosotros como países de América Latina y del Caribe, ¿cierto? Porque siempre vamos a estar en desventaja en relación a, en este caso, a los Estados Unidos y sus países aliados. Hoy, mañana, y vuelvo y con esto cierro, con el juego perverso que nos propone el patrón civilizatorio, mañana será otro. Parece ser que es mucho mejor el otro patrón llamado Rusia o llamado China, ¿cierto? Que es la perversión a veces en esas discusiones de ser de derecha, ser de izquierda, ¿cierto? Entonces, es mejor ser antiimperialista gringo y proimperialista ruso. Entonces, esos juegos maniqueos son los que no nos puede suceder en este pueblo. Siempre en busca del amor. Claro. Necesitamos un amo. Necesitamos un amor. Bueno, hablar de colonialidad para mí es pensarse este asunto desde los siguientes puntos que voy a tocar, intentando recoger un poco las preguntas que señalabas al principio. Hay unos aspectos en el contexto político actual de América Latina que a mí me preocupan mucho y es, una amiga me decía, tú tienes un problema, yo soy atea, tienes un problema con la religión, y yo sí. Claro, no, mi problema pero porque como mujer y como grupo nos hicieron mucho daño, nos ha hecho mucho daño la religión, pero a nivel político sigue teniendo una injerencia sumamente fundamental que se romantiza desde la idea del paraíso, del infierno, pero que es aquí, está aquí ahora. Entonces, y está presente en toda la institución, en la familia, en todos lados, en la escuela. Yo creo que la religión antes de ir para acá. Clases de algo en lo que no crees. Espectacular. La infiltración es lo tuyo. Mis estudiantes amaban la clase porque era un diálogo y una reflexión alrededor de ellos. Y les voy a dejar una clase que hicimos una vez y que fue maravillosa y se las dejo para que lo piensen. Es con la pregunta, ¿qué cosas nos dijeron de niños, niñas, que eran del diablo? Bueno, eso es de colonial. Entonces, a mí me preocupa muchísimo el fundamentalismo religioso que se mueve en América Latina, que ha llevado incluso a montar presidentes. Caso Brasil, Colombia, me hacías pensar, ahorita que decías, como pensar también desde acá, de esta posición privilegiada de la academia o cualquiera que sea, pensar que el pueblo o la gente no piensa porque la gente dijo no al proceso, al plebiscito por la paz en Colombia. Claro. Entonces, y claro, hay unos discursos que la gente, que hicieron eco en la gente. Bueno, por un lado el fundamentalismo religioso, ya les di contexto. Por otro lado, el recrudecimiento del fascismo y necesariamente nos lleva a pensar lo electoral
porque alguien, no recuerdo quién, que mencionaba como que nuestros gobiernos, no sé cómo funciona cada cuántos años en Chile, Perú, pero son periódicos, ¿no? 4 años. Y parece que esos 4 años es como si diéramos un paso adelante y uno hacia atrás, porque, por ejemplo, en este momento tenemos en Colombia el pacto histórico, que es significativo para la historia de nuestro país, la historia de América Latina. Pero, ¿qué viene después de esos 4 años? Se está recomponiendo. Y hablo y digo que necesariamente es pensar lo electoral porque, por ejemplo, nosotros este año tenemos elecciones locales y esas elecciones son las que van a recomponer el escenario político para las próximas elecciones presidenciales. Y lo mismo está pasando. Perdón, solo para entender, las locales son Las alcaldías, gobernación. Las alcaldías, perfecto, muchas gracias. Entonces eso recompone el escenario. Sí, totalmente. Por otro lado, es pensar que estos gobiernos progresistas no dejan de ser reformistas y que independientemente de quién lo asuma, por ejemplo, podríamos decir, pues por muy progresistas que sean, muchos no representan de fondo las luchas del pueblo, ni la lucha feminista, ni nada de eso, porque ahí está el caso de Dilma, Dina. Y así por mencionarlo. El otro, que es mi lugar de enunciación, es el racismo y el patriarcado sobre el cual se sustentan estos modelos de gobierno, por muy progresistas que sean. Y el caso, voy a ilustrar estos dos aspectos que son interseccionales con el caso Francia Márquez, que ha dejado ver de manera muy cruda, no porque en Colombia no había racismo, sino que una mujer negra llegue a este escenario de poder les ha incomodado tanto que no han tenido vergüenza de pelar el cobre en todos lados, dejando ver el racismo de la sociedad colombiana. Entonces, aún así, Francia Márquez sigue siendo un referente no solo para la comunidad afrocolombiana, sino para la diáspora africana en todo el continente. Bueno, preocupante estos aspectos que señalo anteriormente porque al final siguen instalando, fortaleciendo los discursos de odio en todos los espacios. Al final es como, pienso, estamos en una lucha, aún cuando nos quieren disfrazar la cosa porque saben que, por ejemplo, en el caso de Colombia, reconocer que nosotros venimos viviendo una guerra civil, incluso ni siquiera lo quieren llamar conflicto armado, ni siquiera lo quieren reconocer como un conflicto armado y eso está en debate, lo ponen en debate como si fuera, o sea, las personas que hemos sufrido el conflicto, los territorios donde están, el desplazamiento y todo eso, como si no pudieran mostrar que no es ni siquiera un conflicto armado, es una guerra civil. Pero eso tiene unos costos políticos, morales, históricos. Entonces, hay una lucha política e ideológica, pero que no es una cosa abstracta ya. ¿Cómo lo nombramos? ¿Cómo se ve en el territorio? ¿Cómo se materializa? Y ahí alguien mencionaba en la primera parte de este conversatorio las figuras paraestatales. Y yo nombro algunas, que son, por ejemplo, la presencia y paramilitarización de los territorios con las bandas criminales, narcotraficantes, y no quiero meter en este saco porque no los considero así, no los considero terroristas tampoco, a la lucha guerrillera, pero hace presencia en el territorio. Y aquí voy, mi problema con la religión. La cristianización del territorio. Hay iglesias de garaje por montón, De todo tipo. y son autoridad en el territorio. Porque no está el Estado, o el Estado está muy violento ahí. Exactamente. Y es muy, muy complejo porque el amor y la ternura son revolucionarias, pero el amor y la ternura que se vende desde el discurso cristiano incluso se torna, o para mí disfraza un discurso de odio. Entonces tienen medios de comunicación, tienen escuelas, tienen universidades, hay una relación, aún cuando nuestra constitución en Colombia dice que se deslinda y tenemos un Estado laico, sigue habiendo una relación estricta entre religión
y Estado. Tanto así que a ellos se les llama primero a una mesa de negociación de paz antes que llamar a las víctimas, a la representación de las víctimas. Se le llama iglesia. Entonces, y por otro lado, las ONG, que al final vienen haciendo pues, un ejercicio de inteligencia, de radiografía dentro de los territorios y lucrándose con el discurso de la pobreza. Bueno, pero por otro lado, y para responder un poco con la última pregunta, como cuáles son los retos y cuál es nuestra responsabilidad. Yo tengo la capucha puesta y la tengo puesta desde la resistencia que se puede hacer desde la academia. Cuando mi discurso se convierte en voz para los y las que no tienen voz, los y las que no tienen oportunidad de estar aquí, los y las que no tienen una pantalla por donde, o un micrófono para hablar. Entonces, tengo mucha esperanza en el pueblo, en las organizaciones de base territoriales que están desde la trinchera resistiendo. Las mujeres negras, precarizadas, marginalizadas, las maestras que siguen yendo con las botas puestas a dar clase a la vereda. Entonces, y eso sigue generando unas dinámicas propias de poder popular, que en el caso de Colombia son mucho más complejas porque terminan quedando en medio de la guerra y siguen resistiendo desde ahí. Entonces, ¿cuál es? ¿Y por qué menciono que tengo la capacidad puesta? Porque creo que la academia tiene, y ese discurso, por eso decía que comenzaba hablando de que de colonizar necesariamente es trastocar todos estos puntos que mencionaba, porque como académicos o académicas, ¿desde dónde nos estamos parando? ¿Hacia dónde nuestra voz y nuestro discurso, nuestro trabajo, está al servicio de qué? ¿De instituciones paraestatales? ¿O al servicio de los y las que no tienen voz? De los y las nadie. Yo creo que tus palabras resuenan en cada una de nosotros. Vamos a tener tiempo para poder hacer un cierre del encuentro, de la jornada, que va a ser necesario, y Norma y Gerardo nos van a colaborar con eso. Creo que ha sido una instancia bastante necesaria de poder trabajar estos temas también. Que pues lo que tú decías, vaya que están ausentes en nuestras reflexiones diarias y cotidianas en el mundo de la academia y en nuestros otros mundos. Entonces, me parece súper valorable poder hacerlo así y poder hacerlo desde esto, desde el compartir, ¿cierto? En los afectos, en las complicidades, cada uno con su capucha también, ¿cierto? Y en las cuales coincidimos y hay complicidades. Así que yo creo que cerramos esto acá en este momento de reflexión, de resonancia, de estar acorpando lo que hemos conversado para darle un espacio de descanso a las compañeras y compañeros que están conectadas en el Zoom, y para quienes estamos acá también poder ir a tomar un cafecito que ya está servido acá y poder descansar. Nos encontramos a las 5:30, ¿sí? Para poder hacer el cierre y la síntesis de la jornada del día de hoy. Gracias. Cafecitos. Dulcecitos. Llegamos a las 10 de la noche.